Y muy bien, estudiantes, vamos a hacer un ejercicio de la guía de la última que tiene que ver con funciones. Entonces el enunciado es el ejercicio número 4 que dice: si yo tengo un conjunto U distinto de vacío y E un subconjunto de este, entonces nos definen esta función phi dada por cuando yo evalúo un X que está en el conjunto de partes o potencia del universo. Entonces lo que me entrega la función phi no es más que en la primer componente la unión de X con este subconjunto E fijo y la diferencia de X con E, ¿sí? O que es lo mismo el X inter E complemento. Perfecto. Sí, le quito el conjunto E. Entonces vamos a hacer este ejercicio y en el A nos piden determinar la preimagen del par ordenado E, vacío, y también la preimagen del par ordenado vacío, E. Bien, entonces la primera. Entonces le voy a poner acá 1 y 2. Y bueno, para la primera lo que voy a hacer es considerar un elemento X que pertenezca a este conjunto preimagen. Hay que recordar que la función phi está definida del conjunto de partes de E a el conjunto producto cartesiano de, el conjunto de partes del U al producto cartesiano entre el conjunto de partes de U con el conjunto de partes de U. Por lo tanto, en las preimágenes lo que yo hago es tomar a alguien del conjunto de partida. En este caso voy a tomar a alguien de el conjunto partes de U. Por lo tanto tomo un conjunto X, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que este elemento X esté en la preimagen de ese par ordenado? Significa que cuando yo evalúo phi en ese X me da justamente el par E, phi. Bien. Entonces, ¿qué significa phi de X? Esto significa por definición que es X unión E, X menos E, y eso debe ser igual a E, vacío. Entonces, para que dos pares ordenados sean iguales, debe pasar que tienen que coincidir componente a componente. Por lo tanto, acá voy a tener X unión E igual a E y X menos E igual a vacío. Bien, entonces, ¿esto qué quiere decir? Si yo tengo X unión E igual E, yo tengo dos posibilidades. O bien el X es vacío, o bien el X es un subconjunto del E, ¿sí? Un conjunto más chico que el E. Y bueno, X menos E significa X inter E complemento. Eso debe ser vacío. Bien, entonces me voy a poner en dos casos. Entonces, si el X es vacío, eso implica que cuando yo veo el X inter E complemento, eso me queda vacío inter E complemento, y eso es vacío. Y si el X está contenido en el E, entonces X inter E complemento también es vacío. Entonces lo que me queda acá es que el X pertenece, ¿cierto? El X pertenece al conjunto vacío unión el conjunto de todos los X en el conjunto potencia del U, tales que están contenidos en el conjunto E. Es decir, lo que tenemos es lo siguiente: yo empecé con el X en la preimagen y llegué que el X está en este conjunto, en esta unión. Por lo tanto, lo que tenemos es que la preimagen de este par ordenado está contenida en este conjunto que obtuvimos. Bien. Entonces ahora lo que nos falta probar es la igualdad, porque tenemos la contención y nos falta ahora la contención para el otro lado. Entonces lo que
se tiene que hacer es tomar entonces un X en el conjunto de la izquierda, ahí, y ver que el X efectivamente está en la preimagen. Entonces fíjense, acá tenemos dos posibilidades: o bien el X está en ese conjunto, o bien el X está en ese conjunto. Entonces, si el X pertenece al conjunto que tiene el vacío, eso implica que el X es el vacío, y eso implica que cuando yo evalúo el vacío, me queda, no me va a caer acá, cuando yo evalúo el vacío me queda phi de vacío igual a vacío unión E, vacío menos E, y eso es E, vacío. Así que nos dio el par ordenado que tenía que dar. Eso quiere decir que por definición de preimagen, el phi está en la preimagen de ese par ordenado. Bien, y por otro lado, si el X pertenece al conjunto de acá, el que estoy marcando, lo que dice eso es que entonces el X es un elemento en el conjunto potencia tal que está contenido en el E, ¿sí? Entonces si yo evalúo phi de X, esto me queda X unión E, X menos E, pero si yo uno X con E, y el X es un subconjunto del E, entonces me queda el conjunto más grande que sería el E, y si el X es un subconjunto de E, le estoy quitando el E, eso me da vacío. Por lo tanto, yo llego a que el phi del X también me da el par ordenado phi, vacío, y por definición de preimagen, eso quiere decir que el X está en la preimagen de ese par ordenado. Sí, entonces, por lo tanto, el X está en la preimagen del par ordenado E, vacío, y por lo tanto la preimagen del par ordenado E, vacío no es más que el conjunto vacío unión, o sea, el conjunto que tiene el vacío unión todos los subconjuntos del E. ¿Sí? Todos los subconjuntos del E. Y ahí tenemos una respuesta para el ítem A, la parte 1. Ya, la parte 2. Nuevamente, ¿qué hago? Tomo un X en la preimagen del par vacío, E. Eso por definición de preimagen significa que si yo evalúo el X me tiene que dar el par vacío, E, y por definición de la función esto me queda X unión E, X menos E, esto me queda vacío, E, y para que dos pares ordenados sean iguales tiene que pasar que componente a componente deben serlo, así que esto me queda X unión E igual vacío y me queda X menos C igual a E. Bien, entonces acá yo voy a tener que si el X unión E es vacío, eso quiere decir que o bien el X es vacío y el E es vacío, si no, no puede dar vacío, y X menos C igual E significa que X inter E complemento es E. ¿Sí? Eso es para cada una. Aquí tengo para la primera y aquí tengo para la segunda. Ya, entonces vemos si el E es vacío. Entonces cuando yo veo X inter E complemento igual a E, esto me queda X inter vacío complemento, y esto es X inter U, y esto es X. Y como X debe ser vacío, sigue que el X inter E complemento es vacío. Así que si el E es vacío, ¿eso qué implica? Implica que el X es vacío. Bien, por lo tanto, lo que tenemos es que la preimagen de este par ordenado vacío, E está contenida en el conjunto que tiene el vacío.
¿sí? La igualdad se tiene trivialmente, entonces la igualdad, es decir, la otra contención es bastante fácil. La igualdad se tiene, pues si yo evalúo phi en vacío, eso me queda vacío unión E y me queda vacío menos C. Así que acá me queda E, me queda vacío, vacío, y esto no es más que vacío, E, porque el E lo estoy tomando como vacío. Acuérdense que el E lo tomé inicialmente en el caso vacío, así que tengo el par que debía pasar. Ahora por otro lado, si el E no es vacío, entonces si el E no es vacío, eso implica que cuando yo evalúo el phi de X, acá me queda vacío, E, y esto ocurre si solo si el X unión E, X menos C es igual a vacío, E, y esto si solo si el X unión E es vacío y el X menos E es E, ¿cierto? Porque deben coincidir estos pares ordenados componente a componente. Pero X unión E no puede ser vacío si el E es vacío, ¿cierto? Al menos va a ser E. Eso implica que entonces para E distinto de vacío no existe preimagen. Es decir, cuando yo veo la preimagen del vacío, E, me da vacío si el E es distinto de vacío. ¿Sí? Y por otra parte, la preimagen de este par me da el conjunto que tiene el vacío si el E es vacío. ¿Sí? Ahí tengo los dos casos. Entonces para el ítem B me voy a parar en el caso E distinto de vacío, que es el que me indican. Entonces fíjense que no puede ser sobreyectiva la función. No es sobre, pues el par phi, E, que está en el conjunto potencia del U cruz el conjunto potencia del U, no tiene preimagen, ¿cierto? Es lo que vimos en el ejercicio anterior, en el A. ¿Sí? Para el E distinto de vacío, vimos que la preimagen de ese par ordenado era vacía. Así que ese par ordenado no tiene preimagen si el E es vacío, si el E no es vacío. Así que tenemos entonces que no es sobreyectiva. Y la inyectiva ahora, si el E no es vacío, entonces el conjunto X en el conjunto potencia del U, tal que son los subconjuntos del E, cumple este conjunto que voy a llamar A, cumple con que phi del A, me da el elemento E, phi. O sea, todos los conjuntos que viven en A, todos ellos, por el ítem A, todos ellos van a parar a este mismo par ordenado, ¿sí? Así que en realidad no es inyectiva, porque yo tengo ya más de un conjunto que va a parar a una misma imagen y son conjuntos distintos, así que no se tiene la inyectividad. Por tanto, no es inyectiva. Y ahí está. Eso es todo el problema, chicos. No les quito, y chicas, no les quito más tiempo. Espero que se haya entendido. Cualquier pregunta me dicen. Y éxito el lunes. Nos vemos.